Suma Teológica, parte 12ae. Cuestión 36. De las causas de la tristeza o dolor. Corresponde a continuación tratar de las causas de la tristeza, Paki. Trischinchinter. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 4 problemas. ¿Es la causa del dolor el bien perdido o más bien el mal presente? ¿Es la concupiscencia causa del dolor? ¿Es el apetito de la unidad causa del dolor? ¿Es el poder al que no se puede resistir causa del dolor? Artículo 1. ¿Es la causa del dolor el bien perdido o el mal presente? Lat. Objeciones por las que parece que el bien perdido es más bien causa del dolor que el mal presente. 1. En efecto, dice San Agustín en el libro De Octo Questionibus Dulciti, que el dolor proviene de la pérdida de los bienes temporales, luego, por la misma razón, todo dolor proviene de la pérdida de algún bien. 2. Se ha dicho anteriormente que ahí, 35.4, que el dolor, que es contrario a la delectación, se refiere al mismo objeto que la delectación. Pero la delectación tiene por objeto el bien, como ya se ha expuesto. 23. Foto. Q. 1. 5. 3. Luego el dolor proviene principalmente de la pérdida del bien. 3. Según San Agustín, en 14 Decibel, Dei, el amor es causa de la tristeza como también de las otras afecciones del alma. Pero el objeto del amor es el bien. Luego el dolor o tristeza mira más al bien perdido que al mal presente. Contra esto está lo que dice el Damasceno en el libro 11, que el mal en perspectiva produce el temor, y el mal presente, la tristeza. Respondo, si las privaciones estuviesen en la aprehensión del alma, como se hallan en la realidad de las cosas, esta cuestión parecería no tener importancia alguna. El mal, en efecto, como ya se ha explicado, 1 Kumiki Tarua Ten 48.3, es la privación del bien, pero la privación en el orden de la realidad no es otra cosa que la carencia del hábito opuesto. Luego, según esto, sería lo mismo entristecerse por el bien perdido y por el mal presente. Pero la tristeza es un movimiento del apetito que sigue a la aprehensión, y en esta la privación tiene cierta razón de ente, por lo que se denomina ente de razón, y así el mal, siendo una privación, es considerado a manera de un contrario, y por eso, en lo que atañe al movimiento del apetito, no es lo mismo que mire más principalmente al mal presente o al bien perdido, y puesto que el movimiento del apetito animal, respecto de las operaciones del alma, guarda la misma relación que el movimiento natural, respecto de las cosas naturales, puede llegarse a la verdad en este asunto por la observación de los movimientos naturales. Si consideramos, pues, en los movimientos naturales, la atracción y la repulsión, aquella mira de suyo a lo que es conveniente a la naturaleza, mientras ésta de suyo mira a lo que le es contrario, como lo pesado de suyo se aleja del lugar elevado y se acerca naturalmente al lugar inferior. Pero si consideramos la causa de uno y otro movimiento, es decir, la gravedad, ésta tiende con prioridad al lugar inferior, que se separa del superior, del cual se aparta para dirigirse hacia abajo, así, pues, hallándose la tristeza en los movimientos apetitivos a manera de huida o alejamiento, y la delectación a manera de búsqueda o acercamiento, del mismo modo que la delectación mira con prioridad al bien conseguido como a su objeto propio. Así la tristeza mira al mal presente, pero la causa de la delectación y de la tristeza, es decir, el amor, mira antes al bien que al mal. Por lo tanto, del mismo modo que el objeto es causa de la pasión, es más propiamente causa de la tristeza o dolor, el mal presente que el bien perdido. A las objeciones 1. La misma pérdida del bien se aprehende bajo la razón de mal, como también la pérdida del mal se aprehende bajo la razón de bien. Y por eso dice San Agustín que el dolor proviene de la pérdida de los bienes temporales. La delectación y el dolor, que le es contrario, miran al mismo objeto, pero bajo un aspecto contrario, porque si la delectación proviene de la presencia de una cosa determinada, la tristeza proviene de la ausencia de la misma. Ahora bien, en uno de los contrarios está incluida la privación del otro,
como aparece claro en X Metaphys. De ahí que la tristeza que versa sobre un contrario se refiere en cierto modo al mismo objeto bajo un aspecto contrario. 3. Cuando de una sola causa provienen muchos movimientos, no es necesario que todos se refieran principalmente a lo mismo a que principalmente se refiere la causa, sino solamente el primero, pues cada uno de los otros mira principalmente a aquello que le es conveniente según su propia condición. Artículo 2. Es la concupiscencia causa del dolor. Lat. Objeciones por las que parece que la concupiscencia no es causa de dolor o tristeza. 1. En efecto, la tristeza se refiere de suyo al mal, según queda dicho a 1, mientras la concupiscencia es un movimiento del apetito hacia el bien. Pero el movimiento que es hacia un contrario no es causa del movimiento que mira a otro contrario. Luego la concupiscencia no es causa de dolor. 2. El dolor, según el Damasceno, es de algo presente, mientras la concupiscencia es de algo futuro. Luego la concupiscencia no es causa de dolor. 3. Lo que es de suyo deleitable no es causa de dolor, pero la concupiscencia es en sí misma deleitable, como dice el filósofo en Rhetoric. Luego la concupiscencia no es causa de dolor o tristeza. Contra esto está lo que dice San Agustín en Enchirid, introduciéndose la ignorancia de lo que debe hacerse y la concupiscencia de cosas nocivas. Se les agregan como compañeros el error y el dolor, pero la ignorancia es la causa del error. Luego la concupiscencia es causa del dolor. Respondo, la tristeza es un movimiento del apetito animal, mas el movimiento apetitivo guarda semejanza, como queda dicho. Amp. 1. Con el apetito natural, al cual pueden asignarse dos causas, una a modo de fin y otra a modo de principio del movimiento. Así, la causa a modo de fin de la caída de un cuerpo pesado es el lugar inferior, mientras que el principio del movimiento es la inclinación natural debida a la gravedad. Ahora bien, la causa del movimiento apetitivo a modo de fin es su objeto, y así se ha dicho antes, ad 1, que la causa del dolor o tristeza es el mal presente, y la causa a modo de principio de tal movimiento es la inclinación interior del apetito, el cual se inclina primeramente al bien, y consiguientemente a rechazar el mal contrario, y por eso el primer principio de este movimiento apetitivo es el amor, que es la primera inclinación del apetito hacia la consecución del bien, y el segundo principio es el odio, que es la primera inclinación del apetito a huir del mal. Pero, puesto que la concupiscencia o deseo es el primer efecto del amor en el que mayormente nos deleitamos, como se ha dicho anteriormente, sino Kaiosim 32:6, de ahí que San Agustín hable con frecuencia del deseo o concupiscencia en lugar del amor, como también se ha indicado ya, Q. Trina. Do. Y en este sentido dice que la concupiscencia es la causa universal del dolor. Mas la misma concupiscencia, considerada según su propia naturaleza, es a veces causa del dolor. En efecto, todo lo que impide al movimiento llegar a su término es contrario a ese movimiento. Ahora bien, aquello que es contrario al movimiento del apetito es contristante, y así, en consecuencia, la concupiscencia resulta causa de la tristeza, en cuanto que nos entristecemos por el retraso del bien deseado o por su total desaparición. Mas no puede ser causa universal del dolor, porque nos dolemos más de la sustracción de los bienes presentes en los que ya nos deleitamos, que de los futuros que deseamos. A las objeciones 1. La inclinación del apetito a conseguir el bien es causa de su inclinación a huir del mal, como queda dicho en la Sol, Su. Y de aquí proviene que los movimientos apetitivos que miran al bien se consideren causa de los movimientos del apetito que se refieren al mal. Aquello que se desea, aunque realmente sea futuro, está, sin embargo, presente de alguna manera por la esperanza, o puede decirse que, aunque el bien deseado sea futuro, sin embargo, está presente el obstáculo, que es lo que produce el dolor. 3. La concupiscencia es deleitable, mientras permanece la esperanza de alcanzar lo que se desea. Pero desaparecida la esperanza por el obstáculo interpuesto, la concupiscencia causa dolor. Artículo 3. ¿Es el apetito de la unidad causa de dolor? Lat.
Objeciones por las que parece que el apetito de la unidad no es causa de dolor. 1. En efecto, dice el filósofo en Exetic, que la opinión que suponía que la plenitud es causa de delectación y la división causa de tristeza, parecer haber tenido su origen en los placeres y tristeza relacionados con la comida, pero no toda delectación o tristeza es de esta clase. Luego el deseo de la unidad no es causa universal del dolor, puesto que la plenitud pertenece a la unidad y la división introduce la multitud, tai. Toda separación es opuesta a la unidad. Luego, si el dolor se produjese por el apetito de la unidad, ninguna separación sería deleitable, lo cual es, evidentemente, falso con respecto a la separación de todo lo que es superfluo. 3. Por la misma razón, apetecemos la unión con el bien y el apartamiento del mal. Pero como la conjunción pertenece a la unidad, por ser una cierta unión, así la separación es contraria a la unidad, luego el apetito de la unidad debe considerarse, con preferencia al apetito de separación, como causa de dolor. Contra esto está lo que dice San Agustín en Tertreso. De libero arbitrio, que por el dolor que sienten las bestias, aparece suficientemente cuanto desean las almas la unidad en el gobierno y animación de sus cuerpos, pues ¿qué otra cosa es el dolor, sino cierta sensación violenta de división o destrucción? Respondo, del mismo modo que la concupiscencia o el anhelo del bien es causa de dolor, también el apetito de la unidad o el amor debe considerarse causa de dolor. En efecto, el bien de cada cosa consiste en cierta unidad, es decir, en cuanto cada cosa tiene unidos en sí todos aquellos elementos que constituyen su perfección. Por lo cual también los platónicos afirmaron que lo uno es principio como lo es asimismo el bien. Por eso cada cosa apetece naturalmente la unidad, lo mismo que la bondad. Y por esta razón, como el amor o apetito del bien es causa de dolor, así también lo es el amor o apetito de la unidad. A las objeciones, 1. No toda unión perfecciona la cosa en su bien, sino solamente aquella de la que depende la perfección del ser de la cosa, y por esto mismo, no es causa de dolor o tristeza el apetito de cualquier clase de unidad, como opinaban algunos, cuyo parecer excluye allí el filósofo, porque ciertas plenitudes no son deleitables. Así los hartos de alimento no se deleitan en comer, pues tal plenitud más bien repugnaría a la perfección del ser que la constituiría. Por lo tanto, el dolor no es causado por el apetito de cualquier unidad, sino de aquella en que consiste la perfección de la naturaleza. La separación puede ser deleitable ya en cuanto se aparta aquello que es contrario a la perfección de la cosa, ya en cuanto la separación está acompañada de alguna unión, por ejemplo, de lo sensible con el sentido. 3. Se apetece la separación de lo nocivo y corruptor en cuanto destruyen la debida unidad. Por consiguiente, el apetito de semejante separación no es la primera causa del dolor, sino más bien el apetito de la unidad. Artículo 4. Es causa de dolor el poder al que no se puede resistir. Lat. Objeciones por las que parece que un poder mayor no debe considerarse como causa del dolor. 1. En efecto, lo que está en la potestad de la gente aún no es presente, sino futuro, pero el dolor es por un mal presente. Luego el poder superior no es causa de dolor. 2. El daño infligido es causa de dolor, pero el daño puede ser infligido también por un poder menor. Luego el poder mayor no debe ponerse como causa de dolor. 3. Las causas de los movimientos apetitivos son las inclinaciones interiores del alma. Ahora bien, el poder mayor es algo exterior. Luego no debe ponerse como causa del dolor. Contra esto está lo que dice San Agustín en el libro de Natura Boni. La resistencia de la voluntad a un poder superior produce dolor en el alma, y la resistencia del sentido a un cuerpo más poderoso produce dolor en el cuerpo. Respondo, como se ha indicado antes, a mí no nos en 1. El mal presente es causa de dolor o tristeza a modo de objeto. Luego lo que es causa de la conjunción con el mal debe considerarse como causa de dolor o tristeza. Ahora bien, es evidente que es contra la inclinación del apetito unirse a un mal presente,
y lo que es contra la inclinación de uno nunca sobreviene sino por la acción de otro más fuerte. Por eso San Agustín considera que un poder superior es causa de dolor, pero hay que tener presente que, si el poder más fuerte prevalece hasta el punto de transformar la inclinación contraria en la suya propia, ya no habrá repugnancia o violencia alguna, como cuando un agente más fuerte, transformando un cuerpo pesado, le quita la inclinación por la que tiende hacia abajo. Y entonces el ser impulsado hacia arriba no le es violento, sino natural. Así pues, si un poder superior se impone hasta el punto de suprimir la inclinación de la voluntad o del apetito sensitivo, no se sigue dolor o tristeza, sino solamente se sigue cuando permanece la inclinación del apetito a lo contrario. He ahí por qué dice San Agustín que la resistencia de la voluntad a un poder más fuerte causa dolor, pues si no se resistiese, sino que se diese consintiendo, no se seguiría dolor, sino delectación. A las objeciones, el poder mayor causa dolor, no en cuanto es agente en potencia, sino en cuanto lo es en acto, es decir, mientras produce la unión con el mal destructor. Dua. Nada impide que el poder que no es superior absolutamente lo sea bajo algún aspecto, pero si no fuese mayor de ningún modo, no podría dañar en manera alguna, ni por consiguiente ser causa de dolor. 3. Los agentes exteriores pueden ser causa de los movimientos apetitivos, en cuanto causan la presencia del objeto. Y de este modo la potestad mayor se dice causa de dolor.